Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera, es un placer saludarlos. Quiero sumarles hoy un elemento importantísimo a un hecho que denunciábamos hace un par de semanas, que tiene que ver con una locura que hizo una jueza de la República, la jueza Mayra Acevedo, quien hizo una resolución judicial donde le prohibía a la ministra de Justicia y a cualquier otra persona, referirse sobre el sistema penitenciario. Es la primera de lo que esperemos sea la única vez que un juez de la República realmente le importe muy poco las garantías constitucionales de acceso a información pública, de libertad de expresión y cercene así los derechos de las personas. La semana pasada me acompañaron en Matices tanto el abogado penalista y ex juez Ewald Acuña como el presidente del Colegio de Periodistas y también abogado y también periodista, don Belisario Solano. Porque hay algunos colegas que han planteado la posibilidad de que esto ya pasó y de que no es tan grave como se planteó. Así es que don Belisario Solano, el presidente del Colegio de Abogados, nos cuenta si es grave o no es grave. No es solamente que habían razones, es que hay razones todavía para seguir preocupados y más preocupados aún, a pesar de que la señora jueza, doña Mayra Acevedo, revocó el día de ayer o antier ya la medida y señaló que los efectos estaban cumplidos y que por eso se dejaba sin efecto la medida cautelar atípica. No podemos quitar el punto, la presión sobre ese punto, porque es un antecedente nefasto que ya incluso he puesto en conocimiento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esperamos pueda haber una reacción a nivel internacional sobre este punto medular, porque en un día como hoy, en donde estamos celebrando que dos periodistas son galardonados con el Premio Nobel de la Paz por sus trabajos, por su esfuerzo en cuanto a la libertad de expresión, no es posible que en la Costa Rica, en donde nace el Pacto de San José, en donde se dan los elementos claves para la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde surge la Carta Americana, tengamos un primer síntoma en donde se toque y se vulnere la libertad de expresión de los costarricenses y de los funcionarios públicos llamados y obligados a rendir cuentas, a ser transparentes y a informar a la ciudadanía en un tema que va más allá, porque este venía más hace como 15, 22 días surcándose en las altas estructuras del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque inclusive don Fernando Cruz y doña Patricia Solano, presidente y vicepresidente, y el director del OIJ, habían hecho una conferencia de prensa y habían discutido con el Poder Ejecutivo de manera pública y habían culpabilizado al Ministerio de Justicia lo que estaba pasando con el tema penitenciario. Esto no es peccata minuta, esto es muy delicado y no podemos quitar esa presión sobre este punto, don Randall. En la forma de redactar a la jueza mete a todo mundo y cualquier cosa que uno diga, incluso opiniones. La jueza dice que no se pueden dar opiniones en una clara violación a los derechos constitucionales. Esto lo explica el ex juez y abogado penalista Ewald Acuña. Sino que opta por una medida donde, abusando de las facultades de las que goza el juez, ordena un silencio que abarca absolutamente todo el tema penitenciario, y entonces ya no es solo proteger la independencia del juez, sino que se convierte en una forma de censura previa, de silencio, de mordaza hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo y en especial del sistema penitenciario, de una manera tan amplia y tan inespecífica que sin duda violan los derechos de libertad de expresión y de rendición de cuentas. Entonces, ¿a usted sí le parece amplia e inespecífica? Sí, por supuesto. Pero vean lo que pasó en Matices, porque una de las preguntas que yo me he hecho al interno y que seguramente muchos académicos se harán profesionalmente, tiene que ver de dónde vino ese impulso de la jueza. ¿Qué fue lo que inspiró que hiciera una resolución tan violatoria a la Constitución Política y a la Convención Americana de los Derechos Humanos?
¿Y saben qué? El otro día en Medio Matices obtuvimos la respuesta. Resulta que una fuente nos pasa la solicitud que hizo una de las partes. Es decir, realmente no fue una ocurrencia de la jueza, fue una ocurrencia de la defensa pública, que la jueza copió casi textualmente, hizo algunos cambios para grabarla más, como por ejemplo meter el tema de opiniones. Este es el momento de esa filtración. Y le agradezco mucho a las fuentes que me han seguido alimentando. ¿Ustedes sabían que esas medidas cautelares fueron solicitadas por una de las partes, estas medidas atípicas? Yo no lo sabía. No, yo tampoco. No tenía idea. Bueno, le cuento, porque el programa de hoy está lleno de sorpresas. Aquí tengo el texto, don Ewald, de la solicitud que hizo una de las partes, ya le voy a decir cuál, de las medidas cautelares atípicas. Dice el texto: se ordene, esa es la solicitud, se ordene medidas cautelares atípicas dentro del presente proceso, concretamente la obligación de la señora ministra y viceministra de Justicia, de manera personal o por quienes ocupen sus posiciones, en los casos que se encuentren procesos judiciales en trámite, abstenerse de realizar manifestaciones, consideraciones o exposiciones de alguna manera puedan incluir en el principio de independencia judicial, y se le prevenga a las autoridades penitenciarias evitar por sí mismas o por interpósitas personas realizar expresiones vinculadas con procesos judiciales en trámite que de alguna manera pudieran incidir en el principio de independencia judicial. Esas medidas las solicitó la defensa pública. No me sorprende. A mí sí, yo no sabía. Digo, usted no sabía que las hubiera solicitado. No me sorprende la línea de la defensa pública. Ah, bueno. Está bien, pero notaron una cosa. Bueno, a mí, digo, sí, la línea de la defensa pública es esa. A mí lo que me sorprende es que hasta hoy, 8 de octubre, nos vengamos a enterar que no fueron medidas que salieron del interior de la jueza, de su sentir, como dijo don Ewald. Fue que la defensa pública solicitó las medidas, que la jueza hace una copia, pero le cambia algunos elementos que son fundamentales en las medidas cautelares. Cambia exposición por opiniones, cambia por quien ocupe su cargo por cualquier tercero, y entonces, a mí ya de por sí la solicitud de la defensa de la defensa pública me parece ridícula, pero además la resolución todavía va más allá, don Ewald. ¿Qué le parece este nuevo elemento, gracias a las fuentes, en serio, que nos hacen llegar los documentos del expediente? ¿Qué le parece esto nuevo? Sorprendente porque nos lleva al tema de fondo. El tema de fondo es si los espacios penitenciarios que se están habilitando o deberían haberse habilitado reúnen las condiciones mínimas de acuerdo con las reglas de Naciones Unidas para tener privados de libertad ahí. En la línea de pensamiento ideológico de la defensa pública, por supuesto que había presión por parte del Poder Ejecutivo para que se aceptara habilitar campos que probablemente la defensa pública considera que no están aptos para recibir privados de libertad. Pero en buen tico embarcaron muy feo a la jueza que acoge esa solicitud. Don Ewald, afrontémoslo. El trabajo, o sea, el tema de lo que piensa de la línea ideológica de la defensa pública no es solo que esos espacios no son adecuados. Es que si ellos logran demostrar que esos espacios no son adecuados, me parece a mí que la lectura es que la única salida que tenía el Ministerio de Justicia era soltar gente. O sea, es decir, cuando usted dice, vea, ya no tengo ni campo, voy a agarrar el gimnasio y voy a hacer módulos de emergencia, y entonces la defensa pública dice, no, ellos tienen derecho a hacer ejercicio. Entonces la ministra dice, no, pero es que estamos en pandemia. No, olvídese, cuando ya estalla, la única salida que además ellos proponían era suelte gente. Y finalmente, si yo estoy en prisión, yo, Randall, ojalá nunca pase, y lo contrato a usted, don Ewald, usted me va a decir, bueno, Randall, esto no es un sprint, es una maratón, vamos despacio, pero lo que yo le voy a rogar es, sí, está bien, pero sáqueme de aquí, si me hace el favor. Me parece que la defensa pública, don Ewald, con la transparencia que lo caracteriza, va por ahí, a forzar una situación donde tenga que soltar masivamente privados de libertad.
va a presionar sobre el sistema de salida, el sistema penitenciario, y eso nos llevaría a una discusión que amerita 1 o 2 programas más, que es si las cárceles son depósitos humanos o si son lugares de resocialización. Sí. Pero lo cierto es que efectivamente la presión se hubiera trasladado hacia el Ministerio de Justicia en la línea de que tiene que encontrar soluciones viables para contener la población penitenciaria en condiciones más o menos aceptables y no infrahumanas. A don Belisario yo lo conozco muy bien. Y yo le vi la sonrisa con la revelación esta, de que fue una solicitud de la defensa pública que la jueza copia casi textual. ¿Por qué se le vino la sonrisa? Porque a mí me parece que es un elemento adicional muy fuerte, no solo en el tema del amparo, don Belisario, sino en el tema de la denuncia que se hace en la Relatoría de Libertad de Expresión. Estoy rajando que lo conozco bien. Usted me dice si fue así. Sonrío por no llorar. Ah, bueno. Sonrío pero, por no claro, llorar. pero esto agrava la cosa. Claro, por eso es que digo que es para sentarse y llorar. Y ahora no es una jueza la República la que está atentando contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra los derechos a la información. Ahora es otro departamento del Poder Judicial también, que es toda la defensa pública. Ahora sería importante poder entonces clarificar hasta dónde están las ramificaciones de este cáncer que estoy viendo, esta metástasis que podríamos estar viendo en este ataque sistemático al sistema democrático y en este ataque sistemático a los derechos convencionales de los costarricenses, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Hoy el mundo vive y reconoce que en Noruega se ha otorgado a 2 periodistas el Premio Nobel de la Paz en esa lucha por garantizar la libertad de expresión. Y aquí en Costa Rica, hoy, el mismo día que allá se premian, descubrimos que la defensa pública también es un abanderado de atacar a la prensa, de amordazar a la prensa, de limitar el derecho de expresión de los costarricenses. Eso es lo que me duele. Ese es el golpe que siento en el corazón y por eso mejor extender una sonrisa por no llorar, don Randa. A mí me sigue pareciendo gravísimo lo que pasó. Ya tenemos constancia entonces que la defensa pública está en contra del acceso a información pública, que la judicatura, es decir, los jueces, representados en este caso por Mayra Acevedo, entonces también está en contra de que los medios de comunicación, la ciudadanía o cualquier tercero, como dice la resolución de la jueza, pueda obtener información y divulgar información, incluso opiniones sobre los problemas que afectan a Costa Rica, particularmente en este caso el sistema penitenciario. Los invito a dejar su comentario aquí debajo del video. Feliz día. Hasta luego.